Hasta aquí los deportes. En CMI, la noticia. La banca pública deberá ofrecer nuevas líneas de crédito y planes de reestructuración de la deuda del sector productivo para reactivar la economía y generar empleo. La orden es del Consejo de Ministros, que asignó hoy una primera partida por 150.000 millones de pesos. Las nuevas líneas de crédito y ayuda a deudores favorecerán principalmente a la pequeña y mediana industria. El legendario noticiero CMI La Noticia, cuya primera edición fue el 2 de enero del año 1992, anunció, o pues se ha dicho en diferentes portales de opinión, medios de comunicación, incluso por portavoces de este mismo noticiero, que tendrá su última emisión el 14 de noviembre de este año, lo cual pues deja una trayectoria de más de 30 años de este noticiero que muchos han recordado pues con amor, otros con algunas críticas, pero que siempre ha quedado marcado en la televisión colombiana. Sabemos que desde el 97 fue que se inició esta concesión privada de RCN y Caracol, pero yo quisiera preguntarle sobre esa evolución de la concentración de los medios en Colombia y la llegada de los dos canales privados de la televisión en 1997. ¿Cómo ha sido esa evolución hasta el día de hoy? Bueno, la televisión pública jugó un papel muy importante en los informativos. Recordemos el informativo Telecom, recordemos 24 horas dirigido por Javier Darío Restrepo. Todo eso se dio en el marco del sistema mixto, un sistema semipúblico, muy típico pues del ordenamiento jurídico político en televisión de Colombia. Ahí también se dio el cuento del domingo, se dieron una producción audiovisual de series y de telenovelas muy importante, pues que también dio cabida a espacios de innovación, al trabajo de Pepe Sánchez, al trabajo de Julio César Luna y de importantes actores y actrices colombianos, y ahí maduró la televisión, tanto en los informativos como en las series de ficción. Ahí se aprendió a hacer televisión con ese sistema mixto. A finales de los 90, pues vivimos la privatización de la televisión, y ahí empezó pues una época muy distinta, que poco a poco de esos años a hoy también va a coincidir con el declive de la televisión como medio frente al ascenso de las redes sociales digitales. El punto, digamos, de altura máxima de la televisión fueron los años 90 en América Latina. Era la época de oro de la televisión, donde los investigadores decíamos, lo que no pasa por la televisión no existe, ¿no? Y la televisión era ese medio de comunicación transversal que atravesaba clases sociales, que atravesaba regiones y que nos permitía participar de una esfera pública donde mal que bien los ciudadanos compartíamos una información básica. Hoy día eso no existe, ¿no? Parte de la complejidad de la esfera pública hoy es que no tenemos referentes compartidos, ¿no? No hay un medio donde se refleje el conjunto de la sociedad, los estratos sociales, las regiones, lo popular, las percepciones de los intelectuales sobre qué es Colombia hoy. Entonces, eso es parte de la complejidad que vivimos hoy y de la pérdida de peso específico de la televisión, porque ya la televisión no tiene esa centralidad de los años 90. Don Fabio, muchas personas dicen que los medios de comunicación son el cuarto poder. ¿Qué tan cierto es esto? Y le pregunto, ¿cómo es que estos medios terminan influyendo en la cultura política del país y cómo pueden y podrían controlar la narrativa pública? Esa visión del cuarto poder ya no se sostiene, ¿no? En parte, pues, por esta crisis a la cual estoy aludiendo, la televisión ya no tiene la centralidad de los años 90, ¿no?
ya no es la esfera pública, ¿no? No es una esfera pública, digamos que es consumida más por los mayores, por mi generación, por los adultos, jóvenes y adolescentes no ven televisión. Entonces, asistimos a una esfera pública contemporánea, fragmentada en sus consumos, donde adolescentes y jóvenes no ven televisión y donde los viejos probablemente están más situados en estos consumos, y yo me inscribo también en esa generación, en estos consumos de lo que en inglés se llama los medios del broadcasting, los medios de emisión amplia, ¿no? La radio, la televisión, los medios de emisión abierta. Esos medios hoy día los consumen pedaceados, adolescentes y jóvenes, pero no participan de una televidencia compartida con otros sectores sociales. Es parte de la tragedia hoy de que no hay un universo informativo compartido por el grueso de los colombianos, pero eso es parte pues del mundo en cualquier sociedad europea o norteamericana, y a eso súmele toda esta diversidad de insumos de la cultura digital, de las redes sociales, donde seguramente los más avesados, los más capaces de orientarse en esa hiperinformación a la cual asistimos hoy día, seguramente logran extraer los mensajes principales y armarse una visión de lo que pasa en el país y en el mundo, pero también es un riesgo enorme para el ciudadano común y corriente orientarse en ese océano de blogs, de páginas web, de Instagram, de mensajes en Twitter, de mensajes en Facebook, y de todo lo que circula ahí, y contra el tiempo que tenemos diariamente, más allá de nuestros trabajos y de nuestras jornadas de estudio, para dedicar a ver qué vale y qué no vale en esa información de redes sociales hoy, además tan atravesada por un reverdecimiento de la ideología hoy, ¿no? De los influencers, que muchas veces pues no son el mejor modelo de equilibrio y de ponderación en la valoración de las situaciones del día a día en la política, en la cultura o en la tecnología. Profesor Fabio, totalmente de acuerdo. Creo que ya, como usted lo dice, sobre todo las nuevas generaciones, no se ven el noticiero, sino ven la nota en Facebook, ven una nota específica en Instagram, en TikTok. Pero yo quisiera preguntarle netamente por lo que está sucediendo o lo que va a suceder con el espacio de CMI, el noticiero del Canal 1. Y es que a partir de sus estudios sobre la cultura política, pluralismo informativo y democracia en medios, veíamos, por ejemplo, ahorita una gráfica donde se mostraban pues, los diferentes medios, emisoras, canales y demás que tiene el Grupo Prisa, hasta incluso pues, editoriales. Y yo quisiera preguntarle, ¿cuáles considera que son los riesgos que representa que la entrada de conglomerados internacionales como Prisa Media para la industria de medios en Colombia, sabiendo que pues ya tienen, por ejemplo, a W Radio, a Caracol Radio, y pues ahora vienen con el espacio que tiene CMI y en un canal público? Bueno, primero que todo, como televidente de Canal 1, digamos, me parece importante destacar el papel que ha jugado CMI en la construcción de una información más o menos ponderada, más o menos equilibrada. Lo vemos frente a este gobierno. Por CMI han pasado casi todos los funcionarios de este gobierno, ¿no? Es una propuesta informativa más o menos ponderada, si bien pues obviamente da cabida a los presupuestos del Partido Liberal, de su jefe César Gaviria, y hay que reconocer también el peso de la voz de los grandes gremios, porque como es un noticiero económico, figuran de una manera bastante preponderante las figuras de los gremios del comercio, de los gremios de la industria, pero es muy importante en ese sentido porque es un noticiero con un énfasis económico,
indicadores económicos sobre el dólar, sobre el petróleo Brent, sobre el café, sobre el pensamiento de los gremios económicos sobre el país. Y quiero decir al mismo tiempo que en términos políticos es un noticiero abierto a la diversidad, y hay que reconocerle a Yamit en su espacio de entrevistas que tiene cierta sensibilidad con sus entrevistados y que se deja tocar en el buen sentido de la palabra por los argumentos e ideas de sus entrevistados. Así no siempre aborde esas entrevistas con un buen nivel de preparación, que a veces lo extrañamos, pero pues no le podemos negar a Yamit su sensibilidad y también históricamente su papel de constructor de formatos novedosos, ¿no? Lo hizo en radio, es el inventor del espacio de 6 a.m., 9 a.m., que marca la producción radial de la mañana en Colombia y que es un espacio muy importante también para la producción de la esfera pública y para plantear allí los grandes ejes de la discusión diaria. Y en televisión es indudable también que ha innovado. Entonces, la salida del aire de CMI es una pérdida en un momento en que los grandes medios corporativos sobresalen por su ideología. En la información sobre el gobierno Petro, por ejemplo, son muy ramplones, no reconocen nada positivo en el gobierno, no sé si porque no reciben pausa o por qué razones, pero es una información absolutamente unidimensional, y el país sí necesita una información mucho más compleja, y el país necesita ampliar el número de voces, ¿no? Entonces, ya en este punto podemos hablar un poco de qué significa la compra o que este noticiero termine adquirido por el grupo Prisa. No lo veo como algo trágico, porque a veces estos grupos relacionados con intereses extranjeros pueden tener un mayor nivel de apertura, ¿no? En la radio lo estamos viendo, tal vez la W sea la radio más capaz de entender un poco el fenómeno del petrismo, sin estigmatizaciones y sin posiciones corporativas antipetristas, como es muy evidente en los demás medios radiales y en sus conductores, y como es súper evidente, y hay que decirlo con total claridad, en el caso de la FM, ¿no? Esta mañana escuchaba la FM y Luis Carlos Vélez parece una versión masculina de Vicky Dávila, de un periodismo ideológico comprometido pues con los intereses corporativos. Esta mañana decía Luis Carlos Vélez sobre el paro camionero, decía sobre el gobierno, solo les encanta la piromanía, mentiroso, ¿no? Levantando acusaciones contra el presidente Petro y contra Alfonso Prada, el hoy embajador en Francia, que por las promesas que él hizo en campaña de que no iba a poner impuestos a los transportadores, una visión muy ramplona, ¿no? Un periodismo ramplón, ideológico, lleno de odios, algo que, por cierto, los críticos del periodismo en España y en otras sociedades están alertando que no debe hacerse. El periodismo no tiene por qué asumir posiciones ideológicas, ponerse al servicio de partidos, como lo hace Vicky Dávila con Semana, y entrar en esa lógica caprichosa de la opinión por encima de los hechos. Colombia necesita cabeza fría, y no es que no deba haber críticas frente al presidente, frente a su política económica o frente, por ejemplo, al discurso confrontacional de Petro y cómo ese discurso choca con su propuesta de un acuerdo nacional, pero tampoco podemos convertir a los medios en unos espacios de toma de partido ideológico a favor de posiciones extremistas por encima de la evaluación juiciosa de los acontecimientos y de los hechos del día a día.
Apoya el trabajo periodístico del Tercer Canal. Ingresa a la app o a www.nequi.com. En la app ve al signo pesos y elige la opción enviar plata o a la opción recargar. Recuerda que en la página web escoges la opción recargar. Ingresa a la aplicación o a la página web de DaviPlata. Dale clic a la opción pasar plata. Elige la opción a otro DaviPlata, llena los datos y digita el número de cuenta 304-271-5010. Continúa los pasos y confirma tu aporte y listo. Juntos visibilizamos la otra Colombia. Si te gusta nuestro contenido y no quieres perderte nada de la agenda alternativa, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. Recuerda darle like a este video y por supuesto compartirlo con tus familiares, amigos y conocidos. Así juntos visibilizamos la Colombia profunda. Recuerda, somos el Tercer Canal, la voz de los que no tienen voz.